Hola jóvenes, en este video vamos a abordar el tema de trigonometría. Vamos a comenzar definiendo qué es trigonometría. Esta se define como el arte de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Las aplicaciones de la trigonometría de triángulos en campos de la topografía y la navegación implican resolver triángulos rectángulos. Entonces vamos a comenzar abordando primero la parte del triángulo rectángulo. Como vimos en el video anterior, en la parte de clasificaciones de los triángulos, un triángulo rectángulo está conformado por aquel que tiene un ángulo recto y el lado más largo del triángulo recibe el nombre de hipotenusa. Por ejemplo, aquí podemos ver uno, hipotenusa, y sus dos lados adyacentes reciben el nombre de catetos. Entonces, los triángulos rectángulos los podemos utilizar en el teorema de Pitágoras y también en la parte de las razones trigonómetras. Entonces, el teorema de Pitágoras, pues ustedes ya lo conocen, es aquel que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿no? Es un teorema súper básico igual que hemos visto a lo largo de nuestra formación y pues aquí hay un ejemplo aplicativo de él, ¿no? Nos dice, una casa tiene 10 metros de ancho y el caballete del tejado es 4 metros más alto de las paredes laterales. Si la viga R se extiende en 0.5 metros más allá de los costados de la casa, ¿cuál es la longitud de las vigas? Entonces nos están pidiendo calcular esta longitud de aquí, es decir, la longitud de la hipotenusa. Por lo tanto, si tenemos pues otros datos, o sea, tenemos el valor de los catetos, podemos usar el teorema de Pitágoras para la resolución de este problema. Simplemente pues aplicamos la formulita y vemos aquí que pues esta longitud de la hipotenusa, sustituyendo acá, mide 6.4. Observen que acá pues A y B es el valor de los catetos, 4 y 5, elevados al cuadrado, nos da 41. Esta C cuadrada, pues le calculamos lo que es la raíz y obtenemos C igual a la raíz de 41, aproximadamente 6.4. Entonces, esta longitud mide 6.4, pero como nos están pidiendo la longitud total, simplemente es agregar estos 0.5 que están desfasados y listo. Ya tendríamos acá pues nuestro resultado. ¿En qué unidades? En metros, que es lo que estamos trabajando. Entonces, el teorema de Pitágoras pues, es muy útil cuando se conocen dos valores de los lados del triángulo, ya sea los dos catetos y puede ser la hipotenusa o un cateto. Nada más es sustituir en la fórmula y vamos a obtener el resultado restante. Bueno, otro tema súper importante son las razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados. Entonces, ustedes observen que aquí, por ejemplo, yo tengo un triángulo rectángulo y yo puedo obtener ya sea los valores de sus ángulos o de sus lados usando razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo tengo el ángulo alfa, este de aquí, ¿cuál es la razón trigonométrica? ¿Cuáles son las posibles razones trigonométricas de alfa? Si yo relaciono el cateto opuesto y la hipotenusa como un cociente, o sea, A sobre C, la razón trigonométrica que las involucra es el C. Entonces, seno de alfa es igual a cateto opuesto, que es la A, entre la hipotenusa. Ustedes pueden ver aquí la forma. Ahora, si yo quiero relacionar ahora el cateto adyacente y la hipotenusa, ya la razón trigonométrica cambia, ya no estoy usando seno, sino estoy usando coseno. Aquí pueden ver la fórmula también, cateto adyacente entre hipotenusa. Y si yo quiero ahora relacionar cateto opuesto entre cateto adyacente, ya simplemente la razón trigonométrica de este ángulo que involucra estos elementos es la tangente. Aquí pueden observar la fórmula y también pues en la notación de los lados o de los catetos. Y si yo quiero, por ejemplo, lo contrario, cateto adyacente entre cateto opuesto tendría cotangente. Si yo quisiera hipotenusa entre cateto opuesto tendría secante. Y si quiero hipotenusa entre cateto adyacente voy a tener cosecante. ¿Ok? Entonces ahí están pues las cuestiones. Perdón, hubo una confusión aquí. Hipotenusa entre cateto adyacente, o sea, C sobre B, es secante, e hipotenusa sobre cateto opuesto es cosecante. Entonces, son las razones trigonométricas con respecto a este ángulo.
Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, usar seno, por ejemplo, de beta, ¿qué tendría que usar? Cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, mi relación sería B sobre C. Es dependiendo del ángulo que yo voy a localizar, ¿ok? Pero bueno, para que nos quede un poco más claro este ejemplo, vamos a ver pues una aplicación de ello. Por ejemplo, aquí yo tengo este triángulo rectángulo y me están pidiendo hallar el valor del ángulo alfa usando las razones trigonométricas. Lo primero que tengo que hacer es fijarme muy bien qué datos son los que tengo, con qué datos puedo yo trabajar, ¿no? En este caso yo veo que tengo cateto opuesto, tengo este 5 y también tengo el cateto adyacente. Acuérdense que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo y el cateto adyacente es el que está al lado. Este no cuenta porque es la hipotenusa, ¿va? Entonces nada más, pues, voy a mi tabla y voy a checar qué relación o qué razón me involucra cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces busco acá, cateto opuesto y cateto, es tangente, entonces voy a poner tangente. Tangente de este ángulo es igual a 5 sobre 4 porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo en mi calculadora utilizo aquí la función tangente inversa porque me están pidiendo ángulo. Entonces realizo 5 sobre 4 y el resultado le aplico tangente inversa. Comúnmente en las calculadoras científicas yo pongo shift tangente de 5 sobre 4, me va a salir el resultado. Y el resultado son 51.34 grados. Entonces, ustedes observan, ya tengo este ángulo de acá, ¿va? Me hace falta beta, pero puedo usarlo calculando una razón trigonométrica, por ejemplo, cateto opuesto otra vez entre cateto adyacente, pero para que me sea más fácil, si yo ya tengo conocimientos de las propiedades del triángulo, de los ángulos internos de un triángulo, pues lo puedo usar. Yo ya sé que este ángulo mide esto y este mide 90 porque es recto. Entonces aplico la propiedad de los ángulos interiores y obtengo este resultado. Entonces ya tengo ángulo alfa, ángulo beta. Únicamente para resolver ya todo el triángulo rectángulo, nada más me hace falta la hipotenusa, que la puedo calcular muy fácil usando mi teorema de Pitágoras. Entonces ustedes observen que en este ejercicio, en este ejemplo, ya apliqué razones trigonométricas, apliqué propiedad de los ángulos interiores de un triángulo y también apliqué pues el teorema de Pitágoras. Entonces, todas esas herramientas ustedes pueden utilizar para resolver lo que son triángulos rectángulos. Súper importante en las razones trigonométricas que ustedes ubiquen estas formulitas de aquí. Entonces, dependiendo pues de los datos que yo tenga, son las fórmulas o las razones que yo puedo utilizar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hallar beta, hagamos de cuenta que no he hallado alfa, quiero hallar beta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Veo que tengo cateto opuesto y veo que tengo cateto adyacente, ¿ok? Entonces voy y me fijo, cateto opuesto y cateto adyacente, es tangente, entonces uso tangente. Si yo viera, por ejemplo, que tengo, ¿qué será? Que tengo aquí la hipotenusa y tengo este dato, entonces, bueno, tengo cateto adyacente y tengo hipotenusa. ¿Qué razón puedo utilizar? Me voy a mi tabla, cateto adyacente y coseno, entonces uso coseno, dependiendo de los datos que yo tenga. Y obviamente les digo, tienen que recordar, de acuerdo al ángulo, si yo quiero buscar este ángulo, el lado de enfrente es mi cateto opuesto, mi lado que se encuentra pues al lado del ángulo es mi cateto adyacente y acuérdense que nunca lo vamos a utilizar porque es hipotenusa, ¿ok? O sea, sí es mi hipotenusa y estos son catetos, cateto opuesto, cateto adyacente, dependiendo de la posición del ángulo, ¿va? Y así nosotros podemos pues, ubicar fácilmente todas nuestras razones trigonométricas dependiendo de los datos que nosotros tengamos. Bueno, esa fue una aplicación de los triángulos rectángulos, pero también tenemos otro tipo de triángulos que son los oblicuángulos, es decir, donde ninguno de sus ángulos son rectos. Entonces, si no tengo ningún ángulo recto, no es un triángulo rectángulo y no puedo utilizar ni Pitágoras ni puedo utilizar razones trigonométricas. Tengo que recurrir a otra fuente, a otras herramientas para que yo pueda pues, resolver triángulos oblicuángulos, que es donde entra la famosísima ley de senos y la famosa ley de cosenos. Muy bien. La ley de senos la vamos a utilizar cuando conocemos una pareja lado, ángulo y cualquier otro dato. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, yo en mi triángulo oblicuángulo veo, por ejemplo, que sé cuánto mide A y cuál es el ángulo opuesto a A, es alfa. Y veo que acá
me dan el valor de alfa. Por ejemplo, si tengo C, entonces debo conocer el ángulo opuesto, que en este caso sería gamma. Y si conozco B, el ángulo opuesto. O sea, con una relación que se cumpla, puedo usar C. ¿Sale? Es decir, si yo tengo el ángulo A y su opuesto, que es alfa, uso la ley de los senos. Si yo tuviera beta y conozco B, uso ley de senos, ¿sale? Eso es como que la pauta que me dice que puedo usar la ley de senos, conocer el valor del lado y del ángulo opuesto a él, ¿ok? Pero recordemos que la ley de senos siempre se usa para triángulos oblicuángulos, no para triángulos rectángulos. Bueno, entonces, un ejemplo muy sencillo. Aquí esta es la relación a emplear, es decir, seno del ángulo sobre el lado es igual a seno del otro ángulo sobre el lado. Esta relación me indica una regla de 3 que ahorita les voy a mostrar muy fácilmente. Me dice, resuelve el siguiente triángulo oblicuángulo, es nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar en este triángulo oblicuángulo? Puedo observar mi triángulo y veo que tengo el ángulo beta, que vale 50 grados, y tengo el lado opuesto, que es 5. Bueno, como ya tengo el ángulo y su opuesto, listo, ya la hice, puedo usar seno. Planteo entonces la relación que yo conozco, que en este caso es seno, siempre este seno es de ley, es de fórmula, del ángulo que conozco, que en este caso es 50, sobre el lado o su medida del lado opuesta, que en este caso es 5. ¿Okay? Entonces, con esta regla yo voy a hallar pues el otro dato que me están dando, ¿no? En este caso el lado vale 6 y yo quiero conocer cuánto vale el ángulo gamma. Entonces, en este caso, pues como es una regla de 3, acuérdense, en la parte de arriba si tengo ángulos, tengo que poner ángulos igual. Entonces, pongo seno de este que voy a encontrar, que no lo conozco, sobre el valor del lado. ¿Sale? Tiene que coincidir seno con seno y lado con lado. Una vez que ustedes ya plantean esto, pues resuelven muy sencillo su regla de 3 de forma cruzada. Seno de gamma es igual a seno de 50 por 6 sobre 5. Tenemos esta relación aquí, lo colocamos en nuestras calculadoras y obtenemos este valor. Sin embargo, nos están pidiendo el valor del ángulo, no lo puedo dejar expresado así, tengo que hallar seno inverso, que comúnmente en las calculadoras sale como shift seno de este valor y tenemos 66.82 grados. Entonces ya hallé el valor de gamma, ¿sale? Ya tengo listo este valor y el valor de alfa pues lo puedo calcular muy sencillo usando mi propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces pues lo usamos y obtenemos el valor de alfa, 63.18. Entonces ya tengo este valor, únicamente me hace falta el valor del lado A. Aquí no puedo usar Pitágoras como usé en el ejemplo anterior, puesto que no es un triángulo rectángulo. Entonces simplemente aquí pues volvemos a aplicar nuestra ley de senos. Aplico la relación que me dieron al inicio, ¿no? Esta. Seno de 50 sobre 5 va a ser igual a seno de este ángulo, que es 63.18, sobre el lado que yo quiero encontrar, o sea, con su opuesto, ¿no? Y listo. Aplico yo mi regla de 3. Acuérdense, ¿qué va a ser? Los multiplico aquí de forma cruzada y lo divido entre el dato que me falta. Y nos da como resultado 5.8. De esta forma, pues ya tengo resuelto mi triángulo oblicuángulo de manera pues muy sencilla, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta en la parte de ley de senos es que siempre nos den esa relación, el ángulo y su lado opuesto. Desde que yo vea que tengo un ángulo y su lado opuesto, ya puedo utilizar ley de senos para calcular pues las demás cuestiones. Nada más tengan cuidado que en la parte de la regla de 3 ustedes colocan, ¿no? Si en la parte de arriba tengo seno de un ángulo, en la razón de al lado voy a colocar seno de un ángulo y en la parte de abajo pues el lado. Tienen que coincidir las partes de arriba y la parte de abajo de la regla de 3. Nada más tengan cuidado con esa cuestión. Muy bien. Y ya nuestra última herramienta de la trigonometría es la ley de cosenos. La ley de cosenos tenemos dos criterios para utilizarlo. Cuando conocemos la medida de dos lados y el valor del ángulo comprendido entre ellos. Es decir, por ejemplo, si yo conozco cuánto vale A, y conozco cuánto vale C y conozco cuánto vale beta. Si yo tengo esa característica en mi ejercicio, puedo usar ley de cosenos.
Y también si conozco los tres lados, la medida de los tres lados del triángulo, también me dice que voy a usar ley de cosenos. Entonces, súper importante. Y aquí tenemos las formulitas para pues cada lado, por ejemplo, que nosotros queramos encontrar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero encontrar el lado A, el lado B o el lado C. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo puedo yo resolver esta cuestión. Aquí yo veo de que tengo la medida de dos lados y tengo la medida del ángulo comprendido entre los dos lados. Entonces, esto nos indica claramente de que debo utilizar la ley de los cosenos para poder completar los valores faltantes en el triángulo. Entonces, bueno, voy a empezar buscando pues el lado que me falta, ¿no? El lado B. Entonces me voy aquí a mis fórmulas y tomo la fórmula de b cuadrada, la coloco aquí, que es donde voy a ir pues sustituyendo mis valores, ¿no? Entonces b cuadrada es igual a cuadrada. Yo veo que a cuadrada, acuérdense, es el opuesto de alfa, es 12 al cuadrado, más c cuadrada, que en este caso es el opuesto de gamma, es 10. El orden pues no importa realmente, pero pues les estoy mostrando cuál podría ser a y cuál podría ser c, ¿no? Menos 2 veces a por c, 12 por 10, multiplicado por el coseno del ángulo beta. Entonces el ángulo beta, acuérdense que es el opuesto de pues el lado B, que es el que sí conocemos, que es 26 grados. Entonces resolvemos todo este show en nuestras calculadoras. Resuelvo en mi calculadora. Obviamente tengan cuidado de usar su jerarquía de operaciones, porque por eso muchas veces nos sale mal. Entonces, por ejemplo, aquí primero se hizo la multiplicación, 12 por 10 por 2 nos dio 240 y coseno de 26 da este valor. Posteriormente tengo, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Tendría yo que multiplicar 240 por este valor y me va a dar aquí una cantidad y ya hago mis restas, ¿no? Aquí de hecho creo que no lo puse, repetí pero bueno, aquí debería ir la multiplicación de 240 por este valor. Entonces, ya haciendo todas las sumas y las restas, b cuadrada nos da 28.29 y pues como yo solo quiero el valor de b, le calculo la raíz cuadrada a este valor y obtengo 5.32. Entonces b ya sé que vale 5.32 y ya tengo entonces los tres lados de mi triángulo. Entonces ahora me hace falta hallar, porque cuando me piden resuelve un triángulo es que yo conozca los tres lados y conozca los tres ángulos interiores. Entonces ya sé que b vale esto, pero me hace falta calcular cuánto vale alfa y cuánto vale gamma. Entonces para calcular, por ejemplo, cuánto vale alfa, puedo usar mi herramienta anterior que ya conozco, mi herramienta de la ley de los senos. ¿Por qué? Porque ya conozco este ángulo y su opuesto correspondiente, que es lo que me decía la ley de senos, ¿no? O sea, lo puedo simplificar de esta manera. Entonces expreso seno de 26 sobre la parte de el valor que nos dio, que en este caso 5.32, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es pues plantear la otra razón que yo quiero encontrar, que es la parte de este ángulo, ¿no? Entonces plantearía seno de alfa sobre su lado opuesto correspondiente, que es 12. Entonces ya planteé aquí mi regla de 3, mi proporción, y simplemente pues realizamos la regla de 3 multiplicando, ¿no? O sea, seno de alfa va a ser igual al seno de 26 por 12 entre 5.32. Entonces resuelvo todo esto en mi calculadora y me da este valor. Recuerden nada más que para que yo calcule pues el valor del ángulo tengo que aplicar seno inverso, que es en mi calculadora shift seno de 0.9889 y ya obtenemos 81.46, que es el valor del ángulo pues alfa, ¿no? Entonces ya calculé alfa usando la ley de los senos. Entonces pues ya nada más me falta calcular gamma. ¿Cómo puedo calcular gamma? Pues gamma ya conozco mis dos ángulos alfa y beta, aplico la ley de los ángulos internos de un triángulo rectángulo, perdón, de un triángulo, y aplicando esta pequeña ecuacióncita de aquí, despejamos gamma y ya obtenemos el valor del ángulo, ¿no? Que es 72.54. Entonces, chavos, pues con esto concluimos la parte de la ley de senos.
Nada más aquí que tenemos que checar en la parte de trigonometría. Si tengo un triángulo rectángulo, puedo usar Pitágoras y puedo usar razones trigonométricas. Ya las razones trigonométricas, pues ya les mostré cuál es la pauta para elegir qué razón pues utilizar. Y si tengo triángulos oblicuángulos, es decir, que no tienen ningún ángulo recto, pues utilizo ya sea ley de senos o ley de cosenos para su resolución. Recuerden que resolver un triángulo indica conocer todas las medidas de sus lados y todas las medidas de sus ángulos. ¿Okay? Y con esta herramienta de la trigonometría se nos va a facilitar realizar este tipo de cálculos. Bueno chicos, pues espero que haya quedado clara la explicación. Cualquier duda quedo a la orden y les envío un cordial saludo a todos. Nos vemos en el siguiente video.